La historia de los mundiales. Uruguay, 1930. ¿Qué tiene el fútbol que enamora? ¿Qué tiene el fútbol que apasiona? ¿Qué tiene el fútbol que domina hasta a la bestia más terrible? ¿Qué es lo que tienes fútbol que eres capaz de congregar a miles de personas para ver a 22 sujetos correr con un balón? ¿Qué tienes fútbol que nos vuelves locos? El Mundial de Fútbol tuvo su origen en la búsqueda de un torneo que congregara a las naciones para unirse y festejar esa unión a través del deporte. El primer partido internacional del que se tiene registro fue disputado entre Inglaterra y Escocia en 1872. En ese tiempo el fútbol era un deporte que era desconocido fuera del Reino Unido. En 1900 tuvo su debut como deporte de exhibición en los Olímpicos de París, torneo que dio pie a la fundación de la FIFA, la cual se encargó de que en 1908 se declarara deporte olímpico oficial. El ganador en esa ocasión fue el seleccionado de Inglaterra. En ese momento los torneos internacionales de fútbol seguían siendo amateur, hasta que la FIFA tomó la decisión de organizar el primer campeonato del mundo. La primera sede en albergar un campeonato del mundo sería Uruguay en el año 1930. El primer diseño de la Copa del Mundo, llamada en ese momento Jules Rimet, quien era el presidente de la FIFA en ese momento, fue realizada por el francés Anel Lefleur. Esta copa representaba a la diosa de la victoria. Era un trofeo fabricado en oro y plata, y esta pesaba casi 4 kilogramos, en 35 centímetros de altura. En su momento esta copa estaba valuada en $50,000 de la época. Ya en lo que respecta al fútbol, este torneo no tuvo eliminatorias clasificatorias. La Federación Uruguaya de Fútbol, junto con su gobierno, invitaron de manera directa a los 16 representativos nacionales. Las selecciones de Inglaterra, España, Italia, Austria y Checoslovaquia rechazaron la invitación de los uruguayos, por lo que solamente hubieron 3 equipos europeos y los otros 13 serían representativos americanos. Las 16 selecciones que participaron en esta primera Copa del Mundo fueron Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú, Rumania, Uruguay y la ya desaparecida Yugoslavia. Como dato curioso, dado a la inexperiencia de los uruguayos al organizar la primera Copa del Mundo, se tuvo que cambiar la sede de la inauguración del Mundial, ya que el Estadio Centenario no estaba terminado. Fue así que la inauguración se llevó a cabo en el Estadio de Pocitos. Tampoco había un balón oficial, por lo que se jugó con balones de cuero tradicionales de la época. El 13 de julio de 1930 rodó el balón por primera vez en un Mundial de Fútbol. El partido, México contra Francia. El primer gol en mundiales fue anotado por el francés Lucien Laurent al minuto 19 de juego ante una inoperante selección mexicana. Por otro lado, el primer gol de México en mundiales fue anotado por Juan Carreño del Atlante al minuto 70. Debido al número de participantes y el formato de la competencia, Argentina, que por cierto era una de las grandes favoritas, avanzó directamente a la semifinal después de imponerse a la escuadra francesa 1-0 en el partido en el que se vieron las caras. En ese mundial, Brasil fue la gran decepción y Yugoslavia la gran sorpresa. Uruguay avanzó sin problema a la segunda fase, ya que además de ser locales, tenían una gran racha ganadora, la cual habían demostrado en los Olímpicos previos. En el grupo D, los estadounidenses terminaron sin recibir ni un solo gol en contra de sus similares de Paraguay y Bélgica. Entonces, los duelos de la segunda fase quedaron definidos, donde estaban la todopoderosa Argentina contra Yugoslavia y Uruguay contra los beisbolistas estadounidenses. Ambas semifinales terminarían con un marcador de 6-1 a favor de Argentina y Uruguay respectivamente, y fue así como se consolidó la primera final con un clásico, el Río de la Plata. Para la época no pudo haber una mejor final. Ese encuentro era una rivalidad ya vieja y además habían demostrado ambas selecciones ser muy buenas en los campeonatos que habían disputado entre ellos. La final de la primera Copa del Mundo sí se pudo celebrar en el Estadio Centenario de Montevideo ante 68.346 espectadores. El árbitro solicitó medidas de seguridad especiales, ya que el fervor y la rivalidad entre las aficiones se contagiaba a la cancha. En una entrevista para un periódico de la época, declaró que tuvo miedo por su vida independientemente de quién fuera el que saliera campeón. El partido terminó con marcador 4-2 a favor de Uruguay. Fue tanto el enojo de los argentinos que las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron delicadas por varios años.
Algunos jugadores argentinos manifestaron que temían por sus vidas al salir a los vestidores después del descanso, ya que al minuto 45 Argentina iba ganando 2-1. El goleador del torneo fue el argentino Guillermo Stabile, quien a los 24 años se convirtió en el primer campeón de goleo en los mundiales, con 8 tantos durante la justa. Le anotó 3 a México, 2 a Chile, 2 a Estados Unidos y 1 a Uruguay en la final. El primer gol en la historia de las finales de las Copas del Mundo fue anotado por Pablo Dorado de la selección de Uruguay. La alineación del equipo campeón fue: en la portería, Enrique Ballesteros; los defensas, José Nasazzi y Ernesto Mascheroni; los medios, Álvaro Gestido, José Andrade, Pedro Sea y Pablo Dorado; los delanteros, Héctor Escarone, Héctor Castro y Victoriano Iriarte fueron los que iniciaron el partido de la final contra Argentina. El promedio de anotaciones por partido fue de 3.88 goles por juego. Hubieron 70 anotaciones en los 18 juegos que se disputaron. La recaudación total del evento fue de 255.087 pesos uruguayos de la época. El partido con más asistentes fue el Uruguay contra Yugoslavia de la semifinal, con 95.000 espectadores. La participación de México en este mundial fue heroica. Sí, estoy seguro de lo que estoy diciendo, fue heroica. El viaje de México a Uruguay les tomó 26 días para llegar de Puerto de Veracruz a Río de Janeiro en Brasil en un buque llamado Panamérica. El equipo entrenaba arriba del barco cuanto podía. Otro factor definitivo para la mala participación del representativo mexicano fue que la Federación Mexicana de Fútbol libraba una lucha por ser la organizadora oficial de la Liga Mexicana. México tuvo el privilegio de ser parte del primer partido oficial en Copas del Mundo. En el partido inaugural cayó 3-1 contra la selección de Francia, después cayó por 3-0 contra la selección de Chile, y contra Argentina también tuvieron una derrota por marcador de 6-3, lo cual en su momento fue heroico, ya que le anotaron 3 goles a la selección que era la favorita para ganar el mundial. Y así es como comenzó lo que hasta ahora es la justa de un solo deporte con más seguidores a lo largo y ancho del planeta.